Con las manos en la masa, Bolivia, a través de su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha puesto prácticamente en jaque los deseos de la exdictadora Yanine Áñez por salir de prisión, debido a una denuncia presentada esta semana que desnuda una vez más los malévolos planes de la golpista. Del Castillo aseguró que hace menos de un año se produjo un intento de magnicidio contra el actual presidente Luis Arce Catacora, orquestado por el gobierno de facto que encabezó Áñez. Sí, tal como lo oye, la exfuncionaria encarcelada de la mano de su ministro de Defensa en aquel entonces, Fernando López, lograron contactarse con paramilitares y personas encargadas de acabar con la vida de otras por dinero para finiquitar a Arce, cuando éste todavía no había asumido como mandatario. Por otra parte, los implicados que intentaron atentar contra la vida del mandatario altiplánico serían los responsables de la masacre al presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de este año. De esta manera, se mostraron diversas evidencias que corroborarían lo sustentado por Del Castillo. ¿Cuáles fueron dichas pruebas mostradas por el ministro de Gobierno y que posiblemente repercutan en el tiro de gracia a Áñez? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Bolivia, por intermedio de su ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, se abrió una vez más a la opinión pública para poner contra las cuerdas a Yanine Áñez, tras afirmar que la exdictadora orquestó un vergonzoso plan para acabar con la vida de Luis Arce Catacora. Como parte de una investigación de la revista Intercept, se conoció de las barbaries del anterior gobierno de facto para ejecutar al máximo funcionario boliviano cuando todavía era presidente electo. Los pasos a seguir para darle vida a esta macabra obra, que felizmente no pudo concretarse, tuvieron como matriz las tácticas aplicadas por parte del exministro de Defensa en el gobierno de facto, Luis Fernando López. Es así como Del Castillo sostuvo que el funcionario de Áñez, en aquel entonces, se puso en contacto con paramilitares colombianos y estadounidenses para finiquitar la existencia del actual presidente altiplánico, luego de los comicios electorales del 2020. Asimismo, el integrante del partido Movimiento al Socialismo Más enfatizó que los ejecutantes que iban a acabar con Arce estarían también involucrados en la masacre que se perpetró contra el presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de este año. En defecto, estamos hablando que días antes de las elecciones, paramilitares que después matarían al presidente de Haití y contratistas mercenarios como el señor Arcángel Pretel y el señor Antonio Entriago estuvieron en el país. Según información que obtuvimos, la intención principal de estos señores era acabar con la vida del presidente. Durante la conferencia de prensa, Del Castillo compartió un audio poco claro en el que se oye presuntamente a un contratista de la potencia del norte ofrecer mercenarios a López para impedir que Arce asumiera el cargo del país, alegando que el gobierno electo reemplazaría a las Fuerzas Armadas con milicias cubanas y venezolanas. En ese sentido, también mostró más evidencias como modelos de contratos, correos electrónicos interceptados, currículos, entre otros, que involucran a López con los contactos directos del plan de desestabilización en Bolivia. Una cifra espeluznante y que resalta el gobierno de Luis Arce en este diálogo ante los medios de comunicación fue que López esperaba tener una lista de más de 300 mercenarios para dejar en luto al país andino. En total, de acuerdo a los correos que hemos podido interceptar, tuvimos acceso que el señor Joe Pereira esperaba contar con más de 300 sicarios, aunque el audio se puede escuchar que tenían una planificación para más de 10.000 hombres si fuese necesario. Pero en sí, ¿con quién se puso en contacto el exministro de Defensa del régimen de Áñez para contar con los servicios de paramilitares y empresas terciariadoras en el negocio de la ejecución? Pues con JEP,
quien tendría el seudónimo de Susan Peterson, o así nos lo hizo saber del Castillo. Peterson se contactó con Pretel, Arcángel Ortiz, Antonio Emanuel Intriago Valera, Germán Rivera García, Ronald Ramírez y Enrique Galindo, personas que pisaron suelo boliviano 2 días antes de las elecciones nacionales, el día 16 de octubre del 2020. Otra prueba en el que el ministro de Gobierno hizo énfasis son los contratos que iban a tener cada paramilitar por lograr su objetivo, por ser parte de una de las páginas más oscuras del país altiplánico, unas cifras de pago realmente astronómicas. Pudimos acceder a un modelo de carta o carta de intenciones y de contrato que quería suscribir el señor JEP, o como se lo conocía, Susan Peterson, que era su nombre ficticio, que ofreció a estos paramilitares para que vengan al territorio nacional. Esta sería una de las cartas de intenciones con la cual querían suscribir los contratos con estas personas. Y uno de los contratos en esta carta manifiesta, en la traducción, la tasa de pago de rango es de $125,000 estadounidenses por año. La autoridad de Estado argumentó que esta es una muestra contundente de que el régimen de Áñez, y en particular del señor Fernando López, tenían por objetivo quedarse en el poder eliminando bolivianos y bolivianas. En pocas palabras, Yanine Áñez quería repetir las escenas desgarradoras de Sacaba y Ensencata en noviembre del 2019, o al menos así lo indica la teoría del Castillo, generando más repudio por parte del pueblo hacia la exdictadora. Retomando el asunto de la llegada de los paramilitares a Bolivia, el ministro de Arce señaló que el grupo se había hospedado en un hotel céntrico de La Paz y en un hospedaje de Santa Cruz, donde se reunió con altas autoridades del régimen de Áñez. Bajo esa premisa, Del Castillo reveló que en la labor de inteligencia de la bancada del Movimiento del Socialismo ya tenía en la campaña electoral la información sobre esa situación, por lo cual implementaron una cápsula de seguridad para Arce. Es que como Movimiento al Socialismo, durante los últimos días de campaña, creamos una cápsula de seguridad alrededor de nuestro ex candidato, ahora presidente Luis Arce Catacora, y tomamos todas y cada una de las medidas extremas de seguridad, como ser su no exposición en lugares abiertos, donde podían constituir multitudes. Si ustedes pueden revisar los distintos medios de comunicación, verán que nuestro presidente y ex candidato no tenía apariciones públicas en lugares abiertos, porque teníamos conocimiento de estos grupos armados que ya se encontraban dentro del territorio nacional. Debido a estas informaciones sabidas de antemano por parte de la agrupación oficialista, se pudo proteger al jefe de Estado y así truncar los planes de Áñez y compañía, volteando la página. Quien mostró una sonrisa de oreja a oreja por la publicación de estas informaciones fue Evo Morales vía Twitter. Gracias a la dignidad, la conciencia y el coraje de nuestro pueblo, hace un año recuperamos la democracia de las garras golpistas que masacraron a nuestros hermanos y saquearon el Estado, expresó el exmandatario del país andino. En ese sentido, Morales Ayma manifestó además que con el 55% del voto el pueblo logró sacar del gobierno a ladrones y criminales que intentaron un asalto por segunda vez al poder. Con ello, Bolivia dio una lección de dignidad al mundo, dijo Morales. Yanine Áñez representa la maldad encarnada en Bolivia, a tal punto que el mismo ministro de Gobierno lanzó una advertencia, indicando que se harán todos los esfuerzos para mantener el orden y la vida de la ciudadanía, en caso intente orquestar una nueva arremetida desde los confines de su celda. Una celda que al parecer tendrá a su huésped por mucho más tiempo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.